Buenas noches y feliz año, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. De buena fe ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas del año pasado y las primeras semanas de este. Enfrentamos una auténtica campaña de desprestigio que siempre pasa cuando uno hace las cosas bien, aunque hablemos aquí bajando el volumen de la voz e intentando subir el nivel de los argumentos. Es un gusto empezar este nuevo año y empezarlo con cosas diferentes a las que ven en otros programas de análisis político o de debate. Y ahora quiero hablar de la otra ciencia política, de la que no solemos ver en televisión. La ciencia política enfrentó, sobre todo desde la victoria de Donald Trump, una crisis porque sus predicciones no se llevaban a cabo. Casi las predicciones de ningún politólogo del mainstream, de la corriente principal, se cumplieron. Pero a los márgenes ha habido otros estudiosos de la política. Ya han estado aquí algunos, como Patricio Marcos, con nosotros. Y ahora es un gusto enorme para mí recibir a otro estudioso que no está en eso de la political science, sino que estudia la política tal como es desde otro punto de vista. Bienvenido, Jorge Márquez, catedrático de la UNAM. Muchas gracias, Gibran. Saludos a nuestro público. Jorge, es un gusto conversar contigo. Le cuento a la audiencia que el doctor Márquez fue mi profesor en la primera clase que recibí de ciencia política en la facultad. Ya después tuve oportunidad de estudiar con muchos maestros en muchos lugares y a mí me dejó muy marcado un enfoque que estás desarrollando, que después resumiste en un libro llamado Las claves de la gobernabilidad, que subrayaba algo distinto a lo que enseñaban los demás profesores y a lo que ahora sigue enseñando la ciencia política, que es que los sentimientos y las pasiones importan y que a veces importan mucho más que el cálculo racional para estructurar el espacio público en cualquier país y en cualquier tiempo. A veces las estructuras están más hechas de sentimientos y de pasiones que de cálculos racionales. ¿Qué es la envidia, Jorge, y por qué importa? Bueno, la envidia tiene dos definiciones, sus definiciones canónicas, las que utilizamos hasta la fecha. Por un lado es sentirse bien por el mal ajeno o sentirse mal por el bien ajeno. Siempre implica competencia, siempre implica miradas entre iguales. Su etimología es mirar torcidamente, invidere, es en latín, tonos en griego, y bueno, siempre implica estar molesto frente al otro, algo de resentimiento, de rencor, de medir fuerzas, y claro, se escala de diferentes maneras. Hay envidias que matan y hay envidias que se quedan en la imaginación y que hasta pueden ser sanas, como la que describe Bernard de Mandeville en su famosa metáfora del panal rumoroso, ¿no? La metáfora de las abejas, que en realidad está describiendo pues las ciudades holandesas de finales del siglo XVII y quizás Londres, en donde también vivió y en donde vio un tipo de envidia comercial, mercantil, que no mataba, que al contrario hacía próspera una sociedad. ¿Cómo es la envidia de nuestros días? Dices tú en ese libro que quizá en la modernidad se empieza a lidiar con la envidia más que a través de la divinización del poder, sí, que implica respetar ciertas jerarquías, la diferencia del otro, digamos, por merecimiento, por distancia, porque tiene lo que le corresponde que es diferente a lo que le corresponde a uno. Pero dices, en la modernidad eso cambia y lidiamos con la envidia de una manera distinta. Así es, el mundo moderno por excelencia es el mundo en donde cuesta trabajo admitir la legitimidad de las jerarquías. No es que las jerarquías no existan, pero cuesta trabajo admitirlas. Porque la modernidad comienza con un llamado a la igualdad y a la libertad, por supuesto. Y los dos conceptos implican justamente la desestructuración de las viejas jerarquías. En antropología se habla del desencapsulamiento. Había estancos en que encapsulaban a los diferentes estamentos
y a los diferentes géneros y a las personas de acuerdo a una clasificación por edades. De muchas maneras la gente estaba clasificada y eso hacía y esos estancos eran tan duros que justamente evitaba las comparaciones envidiosas. La modernidad, por el contrario, es el mundo en donde reina la igualdad y la libertad, en donde uno puede moverse, a menos teóricamente, entre una casta y otra, entre una clase social y otra. Es el mundo de la movilidad social y de la igualdad. Pero cuando la realidad nos muestra que no hay tanta movilidad social y que no hay tanta igualdad, pues surge la envidia. Esto, por supuesto, es una idea que sobre todo comienza a desarrollar mucho Alexis de Tocqueville. Él se da cuenta que en América la democracia, y que justamente en Francia, en el periodo previo a la Revolución, se están dando las condiciones de una modernidad que lo que está haciendo es desestructurar la jerarquía y con eso está llamando a avivar la envidia. Ahora, la modernidad, así como desata la envidia, crea sus propios mecanismos para contener la envidia y crea sus propias formas de canalización de la envidia para que no sea necesariamente destructiva, ¿no? En el terreno político, la envidia, pues, claro, va de la mano con la propia democratización, como dice Alexis de Tocqueville, la democratización en sus dos vertientes, ¿no? Recuerden que para Tocqueville la democratización no necesariamente implica una democracia liberal, sino puede también implicar una forma muy cercana al totalitarismo, ¿no? Son formas de justificación del poder con base en la idea del pueblo. Y entonces, en ese sentido muy amplio de la democracia al que se refiere Tocqueville, habla de una tiranía de la mayoría, una tiranía de la minoría. La envidia se desata, se destruye las jerarquías del antiguo régimen y comienza a desatarse la envidia y empieza la competencia. Y la competencia se da, claro, sobre todo entre partidos, entre candidatos, pero también entre gente que simplemente se identifica con un partido, con un candidato, con otro. No nada más es una cuestión de las élites, sino ocurre, pues ahora sí que hasta entre seguidores del América y el Guadalajara, ¿no? Va tomando uno partido y entonces empieza esa competencia. Para que la competencia exista y para que tome ese cariz envidioso, pues requiere justamente de que los competidores se conciban como iguales. Claro. ¿No? Y la igualdad no necesariamente es real. Como dice el propio Alexis de Tocqueville, lo que existe es más bien un sentimiento de igualdad. Pensar, ese podría ser yo. Ese podría ser yo. No necesariamente que seamos iguales, pero pensar, ese podría ser yo, porque ya no divinizo a las otras personas, porque no es el destino el que lo quiso. No es el destino, sino es la voluntad de los individuos. Entonces se genera también un sentido más profundo de la responsabilidad, de los fracasos. Hay mayor frustración, porque si no soy yo quien ganó, pues tendré algo de culpa, ¿no? No hay destino. Y de por sí, bueno, ya la sociología y la antropología había estudiado, por ejemplo, el gran sociólogo Helmut Schoeck se refiere a esto en su Tratado de la Envidia, como aquellas sociedades en donde no hay una idea del destino son mucho más envidiosas que las sociedades en donde sí hay una idea del destino. Y son más autodestructivas, entonces. Y son más autodestructivas, porque la idea del destino te da un descanso psicológico. Pierdes, bueno, pues el destino. Pero en una sociedad en donde no existe la idea del destino, la responsabilidad es brutal y la frustración es brutal. Cuesta más trabajo perder y aceptar la derrota. Jorge, dices en ese libro que hay una relación que describió Platón entre envidia, democracia y estabilidad política. Y pensando un poco en lo que los politólogos han estudiado después de 2008 como populismos, ¿no? Antes era un campo más acotado, ahora ya todo mundo sabe sobre populismo. Pensando en eso, ¿tú dirías que vivimos tiempos más envidiosos? Bueno, sí, porque las expectativas han crecido mucho. Entonces hay y porque la desestructuración de todo lo que quedaba del orden tradicional ha sido más acelerada. Recordemos que hay un libro con mucha evidencia de Pankaj Mishra, este autor hindú, que se llama justamente la edad o la era de la rabia,
¿no? En donde va, claro, documentando más el mundo que él conoce, el Medio Oriente, la India, algunas partes de Occidente, Inglaterra, ¿no? Él finalmente pues es inglés hindú. Entonces, Estados Unidos, y va demostrando esto, ¿no? Cómo hay una ola furiosa, hay una ola de mayor resentimiento, porque las expectativas han crecido también mucho. La gente espera más de la política, la gente ve más cosas, la gente sabe más cosas, siente más envidia, ¿no? Que en un momento en donde la política era más opaca, en donde no se podía saber nada, en donde las decisiones se tomaban a escondidas. Ahora es muy fácil que cualquiera sea fotografiado cometiendo algún pecado. Eso, pecados. Algún pecadillo por ahí, pues uno es fotografiado, ¿no? Entonces hay un public eye, ¿no? Hay estas revistas que están observando, que están buscando el escándalo y que justamente están convirtiendo situaciones que pudieran haber pasado desapercibidas en grandes escándalos y que llaman a la envidia. A esto, como tú recordarás, Gibran, le llamo en el libro al que tú te referiste la envidia ideológica, ¿no? Y que tiene que ver justamente con cómo hacer que mi envidia no se quede nada más en un asunto personal, sino cómo lo convierta en una cuestión política. Porque claro, la envidia es peligrosa, ¿no? Como dice Shakespeare, hay fuegos de la envidia. Sí, todos tenemos envidia y peleamos. Pero ¿qué pasa cuando llega un pirómano? El pirómano hace que esos fuegos de la envidia se extiendan y entonces se convierte en una cuestión política la envidia. Sí, digo, ahora que lo platicabas con esto de las fotografías, más allá de las revistas, estoy pensando en las redes sociales. Sí. Y te lo digo porque eso lo he vivido en carne propia todo el tiempo. Un día me paré en un restaurante en San Ángel, salí fotografiado, me pusieron que en la red social de algún periódico y ahí todos los ataques. Otro día fui a un restaurante en Saltillo y el expresidente Calderón toma la foto o el video de donde salgo ahí y lo mismo a usar y a convertir un acto tan privado como comer en un asunto eminentemente político y a codificarlo de otras maneras. Creo que no sé si vivimos tiempos más envidiosos, pero desde luego sí que las redes sociales permiten que los pirómanos sean más visibles y tengan mayor alcance, ¿no? Son más importantes, sin duda. Los pirómanos son más importantes y hay un gran mercado de piromanía, por así decirlo, y hay una gran competencia entre los pirómanos, porque las redes sociales eso es lo que hicieron. También pudiéramos pensarla como una democratización del resentimiento, ¿no? Sin duda lo es. Y la gente, bueno, se va identificando cada vez en un sentido negativo, de identidad negativa, todo lo que yo no quiero ser. Claro, yo creo que es una cosa fundamental. Digo, hay teóricos ya de Internet, Morozov, Evgeny Morozov, para mí el más importante de estos autores, que justo han estudiado todo este fenómeno, cómo se convierte el Internet en un hervidero de pasiones políticas, y no necesariamente que contribuyan a una mejor comprensión de la política o que contribuyan a la democracia, sino que pueden ser también bastante destructivas. Sí, la mayoría de los teóricos clásicos advertía de los peligros de la democracia, y quizá a partir de que los liberales abrazaron el concepto de la democracia que antes pateaban, a finales del 18, quizá la democracia fue despojada de todos esos peligros que parecía que acechaban, que las hordas, que el mayor resentimiento, sí, que diría yo, pensando en organizarlo en tu sistema conceptual, la democracia corre el riesgo de desorganizar la envidia, ¿no? Sí, sí. Y parece que todo eso empieza a concretarse a partir de la democratización radical que traen las redes sociales. Le puedes hablar de tú a cualquiera en esas redes y en una de esas incluso tener éxito hablando frente a voces que habitualmente tendrían mucho más micrófono. Entonces, sí vivimos sin duda en la conversación pública tiempos más democráticos. La envidia está desorganizada, está reorganizándose.
¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, si algunos autores temían a la envidia, pensemos todavía en el siglo XVIII, había muchos autores que podían tener mucho miedo a la envidia. Los filósofos cortesanos todavía tenían mucho miedo a la envidia. Es porque no entendían que se podía canalizar y que podía surgir cosas positivas de la competencia, de la envidia, y que si se manejaba adecuadamente podía banalizarse lo suficiente para no ser destructiva, no solamente usarse en un sentido positivo, sino también banalizarse y no ser destructiva. Como la envidia que la mayoría de nosotros sentimos en nuestra vida cotidiana, es bastante banal, no importa, ¿no? Puede uno tener envidia viendo la televisión y por supuesto que no pasará absolutamente nada, se nos olvidará en 3 segundos inmediatamente que salga otro personaje más envidiable todavía, ¿no? Pero justamente ese temor se desvaneció cuando la democracia liberal entendió que no necesariamente tenía un aspecto destructivo, sino que, te digo, se puede utilizar. Vamos a ir a un corte, ¿sí?, y regresamos para seguir conversando. Usted siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre la envidia. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Jorge Márquez, catedrático de la UNAM, sobre la envidia, la política, cómo se organiza, cómo se desorganiza, qué tanto influye el discurso democrático en que haya sociedades más o menos envidiosas y por lo tanto más o menos autodestructivas. Jorge, me ibas a contar un poquito sobre los privilegios. Bueno, sí, me preguntabas sobre la desestructuración del poder o de la envidia y cómo se reorganizaba. Sí, déjame ser un poco más específico. Sí, sí. Además de que hay una cierta democratización a raíz de las redes sociales, en países como México o como Estados Unidos, ya me dirás tú de cada uno, hemos vivido procesos de cambio de régimen, donde los viejos lugares del orden político no son respetados ya como eran. Por ejemplo, el lugar del presidente de la República, que era un lugar sagrado, pasó a volverse mucho más humano y cercano. A propósito, ¿no?, por parte del presidente López Obrador. Lo mismo con los lugares en los medios de comunicación, que han ido cambiando también. Sí. Las jerarquías parecen más borrosas cada vez y el orden se pone en cuestión. Esto supongo que tiene que ver con cambios en la envidia y provocará cambios en la envidia también. Sí, claro, porque, digamos, lo que da legitimidad, una de las cosas que da legitimidad al orden es el tiempo. Siempre el tiempo suaviza las formas de dominación y las jerarquías. Entonces, todo aquello que es nuevo, que destruye viejos privilegios, o que simplemente ocupa el lugar de los que antes tenían privilegios, no por eso significa que los nuevos no tengan privilegios, también los tienen. Y que no tengan poder, también lo tienen. Los nuevos tienen poder y tienen privilegios. Pero justamente el paso del tiempo que le había dado ese cariz de legitimidad a quien ya lo tenía, le cuesta trabajo al nuevo. Siempre quien llega al poder, bueno, sabemos, se habla de un bono democrático, por ejemplo, de un bono de popularidad. Cuando un presidente llega al poder, tiene un periodo de luna de miel con su electorado. Pues sí, en el caso del presidente es algo muy especial, porque es una figura casi divina en México. Pero en el caso de todo lo que viene abajo no lo es. Sus secretarios de Estado, sus funcionarios, todo lo que él reorganiza, cuesta más trabajo, porque todos esos funcionarios no cuentan con ese estatus cuasi divinizado que tiene el presidente. En ese sentido es que yo no diría tanto la desestructuración de los privilegios, sino el cambio de manos de los privilegios siempre es muy doloroso para quienes los perdieron, ¿no? Y por supuesto que eso produce mucha envidia y mucha competencia. Quien tenía el privilegio y lo pierde, pues claro, siempre ahora hablará desde la otra trinchera, desde la oposición, siempre hablará ahora
con algo de resentimiento, porque además no es lo mismo quien probó el privilegio y lo perdió que quien no lo tuvo nunca, porque ya lo puede dimensionar de otra manera, ya lo vivió, ya no se lo platicaron, ¿no? Sin duda, el mundo moderno parece totalmente incompatible con ese lenguaje de los privilegios, pero es totalmente normal que los haya, porque simplemente la posición de toma de decisiones pues requiere una cierta protección social y requiere una serie de recursos que son, digamos, esenciales y consustanciales a quien va a ejercer esa función. Claro, si decidir políticamente siempre implica negociar la aplicación de la ley, entonces si no hay una cierta protección a esa ambigüedad entre lo legal y lo político, se hace imposible la labor de gobierno. Necesitas recursos para gobernar, ¿no? Eso es ahora el punto de los privilegios excesivos, que es, digamos, lo que se pensaba desestructurar de alguna manera, pues siempre va a ser un punto de debate, porque privilegios excesivos, digamos, siempre van a existir porque es parte también del poder. Es muy difícil diferenciar entre qué es un privilegio excesivo y qué es un privilegio necesario, propio del poder. Igual, digamos, la corrupción, que pudiera ser un privilegio en un momento dado de algunos que están en el poder, pues también el problema no es que el nuevo gobierno sea más o menos corrupto, sino el problema es que estamos fuera de la corrupción, ¿no? Ese es otro privilegio fundamental, ¿no? El privilegio de hacer negocios, ahora los están haciendo otras personas. Todos los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, todos hacen negocios desde el poder y lo seguirán haciendo. Y todos los días se documenta cómo hacen unos y otros negocios. Pero bueno, simplemente, pues a uno les toca denunciar, y es parte también de la propia competencia democrática. ¿Y tú dirás entonces que es imposible trazar una línea moral entre la hechura de negocios y la corrupción? ¿O es una cosa de cantidad? ¿Se podrían poner reglas a la luz pública de eso? Decir, a ver, todos los gobiernos hacen negocios y tienen algunos empresarios que prefieren sobre otros, o una idea de burguesía nacional, o lo que sea. ¿Eso se puede debatir abiertamente o estamos condenados a que esos componentes de la política, que no estudia la ciencia política estadounidense, por ejemplo, se queden en la oscuridad? No, bueno, hay países que son mucho más transparentes y hay países en donde hay un debate más serio sobre el asunto. Mira, por ejemplo, en Alemania, hace pocas décadas, se empezó a prohibir los sobornos en mercados de tercer mundo. Es decir, eran incluso deducibles de impuestos. Y de pronto dijeron, bueno, claro, es que si quieres hacer un negocio en Venezuela o en Argentina, pues necesariamente tendrás que sobornar. Y entonces eso entraba en tu contabilidad normal en Alemania de tu empresa. Claro, no decía sobornos, decía de alguna otra manera. No, sí, se podía, porque ellos entendían que hacer negocios en esos otros mercados implicaba esto. Y después se tuvo que cambiar la legislación, les pareció ya demasiado escandaloso y dijeron, pues no se puede. Digo, siempre es muy complicado ir poniendo reglas a esas dinámicas. Yo he estudiado, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas. Pasó un poco lo mismo. Lo que hicieron las farmacéuticas fue inventar empresas en estos países que sí se permiten hacer esas cosas. Claro, no lo meten a la contabilidad. Claro. Sí, bueno, en Estados Unidos hay mucho cuidado. Es un país que sí nunca ha permitido esto, pero siempre lo ha hecho de manera flagrante. Y yo recuerdo que muchos de los juicios de corrupción en México se llevaban a cabo en Estados Unidos. Por ejemplo, unos Walmarts, ¿no? Las concesiones de los Walmarts, bueno, la corrupción se hacía en México, pero los juicios se hacían allá, porque finalmente allá se llevaba la contabilidad y llegaba una parte importante de las ganancias. Es difícil separar, yo creo que es muy difícil separar por las cantidades. Entonces, digamos, no es lo mismo quien hace un negocio, un pequeño negocio vendiendo comida a los que van pasando por ahí, que simplemente decir, pues ahora te toca la distribución de gel
para las manos de todas las escuelas del país. Son cantidades que no podemos ni imaginar. Y estoy hablando de un negocio sencillo. Claro. Entonces, eso se presta inmediatamente, simplemente por volumen, a una enorme corrupción. Porque pues estás pidiendo a lo mejor el 0.01% de comisión, ¿no? A lo mejor un poco más, un poco menos. Y bueno, en el caso de las farmacéuticas, pues estás hablando de vida o muerte. Todavía no han surgido escándalos de corrupción con la vacuna del COVID, pero yo creo que pronto vamos a tener enormes escándalos de corrupción de farmacéuticas de todos los países, seguramente, porque es un asunto de vida o muerte. Entonces va a empezar a surgir un mercado negro muy pronto de esto. Yo estoy seguro. Y yo veo ahora, por ejemplo, la decisión de nuestro gobierno, que vayan los soldados acompañando a poner las vacunas, cosa que puedo entender. Pues claro, es que si no, los van a saltar y va a empezar un mercado negro inmediatamente de vacunas, ¿no? Eso me lo explico perfectamente, que vayan los militares acompañando a los médicos que ponen vacunas. Yo creo que el crimen está al acecho, se presta mucho a la corrupción. Como decía Aristóteles, el problema de la igualdad política es que muchas veces convive con una desigualdad económica muy grave, lo cual inmediatamente invita a los pobres a vender el voto. Pero también hay mercados pobres y mercados ricos. El mercado de la droga, que convive con mercados muy pobres, pues evidentemente esta desigualdad tiende a contaminar las otras esferas de mercados pobres y a corromper los poderes. ¿Cómo no se van a corromper las policías de los municipios muy pobres en donde hay toneladas de dinero obtenido por el narcotráfico? Casi me parece consustancial también a la forma en la que viven esas economías, ¿no? Digamos, tiene una lógica propia la economía política del narcotráfico, claro, como ha explicado Gustavo Duncan, ¿no? Quien hizo el mejor libro sobre esto. Tiene una economía política propia. Y entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, o en esta serie de aristas que he comentado, yo creo que sí es muy, muy tentadora la corrupción y es omnipresente en todo el mundo. Entonces, un poco para cerrar la idea, cuando hay cambios de régimen, las viejas élites desarrollan una especie de envidia cínica porque saben los negocios que se hacen al amparo del poder o la corrupción que puede hacerse solamente por la investidura de tener el poder de decisión pública, y eso genera a veces procesos de inestabilidad. Sí, claro, ellos saben cómo se hacen los negocios y yo pensaría, además en el cambio de régimen, en los políticos. Mientras más experimentado y más viejo es un político, como el diablo, mientras más sabe por viejo, pues justamente más le dice sus verdades a los demás. Yo estoy pensando en un político que me viene a la mente ahorita y que admiro mucho y que tengo la fortuna de que me lo han presentado, que es Porfirio Muñoz Ledo. Pues nadie le dice cómo se hace la política. No. Y nadie le explica a él dónde no hay y dónde sí hay corrupción. Y claro, pues ya militó por todos los partidos, ya vio cómo funcionan todos los partidos, ya vio cómo funciona el poder. Pero luego queda también un poquito, Porfirio, no sé si... A ver, no quiero sonar mal, pero creo que quedó tan hecho un modo de hacer política que piensa que todo mundo es de la misma condición. A mí, por ejemplo, en la campaña me inventó que me había comprado Mario Delgado para que le quitara votos a él. Realmente en las mediciones yo a quien le restaba más votos era a Mario Delgado, al contrario de lo que creía Porfirio. Pero siempre tenía esa cosa de el dinero está por allá. Y debo decir que algunas de las cosas que denunció, como lo dices, sobre algunos actores que están en Morena, que decía que estaban metidos en cosas turbias, son cosas que claro que se oyen en el medio, ¿no? Sí. O sea, tienes razón en que, desde luego, que al no ocupar esa posición protagónica que ya tuvo durante tantas décadas,
y saber qué es lo que se mueve y cómo se mueve, hay otras herramientas para causar esa falta de estabilidad. Al partido lo agitó muchísimo todo lo que decía Porfirio. Sí, pesa su voz, ¿no? Porque además no solo lo van a oír las personas del partido, lo van a oír afuera. Sí, todo el mundo. Por su historia, pues ya pasó hasta por el PAN este cuate, ¿no? Sí, PRI, PAN, PARM. PRD, Morena. Yo no sé si se va al PS el próximo año, no sé qué va a hacer don Porfirio, ¿no? Pero sí, es una trayectoria y además una persona que esperaba la candidatura presidencial hace 4 décadas. Sí. Entonces, de ahí en adelante, pues, ya era un colmillo tremendo, ¿no? Todas las posiciones que ocupó, las ocupó como un expresidenciable, ¿no? Entonces tiene información privilegiada, conoce los actores, los resortes del poder, ¿no? Ese conocimiento, esas envidias que se manejan en las élites, son distintas a las que se manejan abajo y a la inestabilidad que puede causar. Platicamos sobre eso después de un corte, por favor. Sí, cómo no. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando sobre la envidia, la política, la inestabilidad, sobre todo eso que hay en procesos de cambio, en democratizaciones y en general en la política. Jorge, te decía, esa envidia de la que hablábamos un poco es la envidia entre élites que sí desestabiliza. Sí. Pero en tu libro, en tus libros en los que tratas la envidia, has hablado también de cómo se gestiona la envidia socialmente, la envidia de abajo, diría yo, en qué es diferente y cómo se tiene que tratar, cómo se trata hoy en día. Bueno, sí, para empezar, quien tiene poder, pues tiene también el poder de movilizar a mucha gente y a muchos recursos. Y en ese sentido su envidia es más peligrosa y sus rivalidades son más peligrosas. Por eso la élite, aunque puede llamar en un momento dado a incendiar políticamente al enemigo, a acabar con él, pues también tiene que hacer llamados a la moderación. Hasta Donald Trump hace unos días, ¿no? Que llamó a destruir y luego llamó a la... entonces, claro, esa posición que te permite movilizar recursos y movilizar personas, te da también una mayor responsabilidad. Por eso es que ya desde los griegos era muy claro que una de las virtudes muy importantes de los políticos es la moderación, la templanza y saber parar en un momento dado. En ese sentido es que los políticos de la élite, la clase política, suele entender de mejor manera, que la lucha no es a muerte, que hay reglas y que debe uno moderarse y que se puede estirar la liga, pero no se puede romper la liga de la convivencia política. Y abajo, ¿no? Abajo, como uno no tiene tantos recursos, como uno no moviliza tanto, como uno no ve el panorama entero de las cosas, pues lo que ocurre abajo es que puede haber mayor radicalismo. Claro, también cuando el líder llama a la moderación, tienden a moderarse porque saben que han perdido el apoyo de quien los invitó al radicalismo, ¿no? Yo pienso en algunas escenas clave de la política mexicana, de cómo las élites sí hablan entre sí, aunque parezcan muy peleadas. No, ellos sí hablan todo el tiempo y discuten las cosas y son civilizados, aunque en la campaña llamen a descuartizar al enemigo, simbólicamente, ¿no? Ellos hablan. Yo pienso en escenas, en Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas negociando después de la elección de 88. Ya ha salido en los libros, ya lo dice el propio ingeniero Cárdenas en su... Muñoz Ledo lo denunció desde el principio. Y en el magnífico libro de la periodista Marta Anaya, pues ahí viene descrito todo. Entonces nunca dejan de hablar. Entonces el llamado es feroz,
pero también, llamado de las élites es feroz, pero también hay moderación, hay inteligencia, hay cordura, porque justamente saben que tienen en sus manos vidas, recursos, y que es muy peligroso. Es decir, la gente puede vivir más como un mito viviente, la política, más pasionalmente, más... Y el político está más en el terreno de los intereses, con un poco de mayor frialdad, sabe en qué momento soltar la bomba contra el enemigo, simbólica, claro, sabe en qué momento hacer los ataques. Un político que recibe una información de un enemigo, a diferencia de lo que haría una persona común, a lo mejor recibe la información y dice, de inmediato voy y la cuento. No, el político se calma, el político sabe los calendarios, dice, no, ahorita no. Es en el momento de la campaña, hay que guardarlo, hay que ver. Es otra educación de la clase política. Sí son una élite, nos gusta o no. Sí tienen otro sentido del tiempo, sí tienen otro sentido de la competencia. Para empezar, tienen un calendario tatuado, cosa que la mayoría de la gente no. Mucha gente actúa como resorte, el ataque, y entonces reacciona. El político va mucho más lento en esto. Entonces, ¿dirías que la política profesional sí es un campo donde rige más la elección racional que las pasiones? No, el político primero entiende. Ya sé que ya te provoqué, Fer. Sí, no, claro que sí, me encanta que me provoques. Por supuesto que están dispuestos a utilizar las pasiones y que saben y que les afectan las pasiones y que muchas veces toman decisiones pasionales los políticos, pero saben administrar mejor las pasiones. No se trata de no meter a la cárcel al enemigo acérrimo, es que hay que hacerlo en un momento preciso. No se trata de no usar los videos de fulanito de tal por escándalos, es que hay que usarlos en el momento preciso. Y claro, ellos intentan que sus pasiones les sean útiles, no que sus pasiones los dominen y los lleven a sus propias derrotas. Como tú has visto en mi libro sobre la elección 2018, justamente ahí hago el análisis de un conflicto en donde no se pudieron contener bien las pasiones entre el candidato del PAN y el expresidente, y eso llevó a una división que terminó por catapultar mucho más al candidato López Obrador, al entonces candidato López Obrador. Entonces tampoco pudieron controlar sus pasiones en ese momento. Eso es una cosa muy interesante que está muy analizada en ese texto. Por supuesto que el rational choice les hubiera llevado a moderarse y a tratar de hacer otra estrategia, como la que ahora hacen los partidos de oposición. Los partidos de oposición ahora justamente aprendieron que no pueden hacer berrinche como el que hizo Ricardo Anaya y que no pueden hacer un berrinche como el que hizo Enrique Peña Nieto, y salen políticos mucho más maduros, mucho más templados, mucho más inteligentes que dicen, no, simple y sencillamente no nos dan los números, no podemos por un berrinche quedarnos fuera del poder. Y entonces hacen su alianza. E igual Morena, ¿no? Digamos, yo veo las notas de la jornada, el Astillero, Enrique Galván, no sé, y veo el asco que les da el Partido Verde. Pero electoralmente es importante, ¿no? Entonces, sí hay mucho pragmatismo y van canalizando de la mejor manera que pueden las pasiones. Sí, claro, un político profesional, lo primero que tiene que gobernar son sus pasiones. Es así mismo. Sí. Bueno, ¿hay alguna cosa más que me gustaría preguntarte ahora que asaltaron? Bueno, no fue un asalto, fue un performance, lo del Capitolio. Eran algunos cuantos impulsados por Trump, no sé si acarreados, diríamos, que hicieron un show que llegó a ser de tamaño mundial. Fue un gran espectáculo lo que sucedió en Estados Unidos, algo inédito. Alguien dice que son las pasiones
desbocadas, muchos analistas políticos, la mayoría. ¿Tú ves eso ahí? No, yo veo como tú un performance, veo un show. Tan es así que Trump dijo, ya, modérense, y se moderaron. Parece una turba, pero no es verdad. Ahí hay líderes, ahí hay vasos comunicantes, ahí hay alguien que jala las riendas. No se perdió seguramente la comunicación entre alguien de muy arriba y estos manifestantes. Algo de inexperiencia, porque las autoridades de Estados Unidos no están acostumbradas a este tipo de cosas, entonces pues llevó a algunos muertos. Países en donde esto ocurre más frecuentemente, este tipo de demostraciones, de manifestaciones, pues las policías saben más cómo no terminar con muertos, ¿no? Se vio un poco inexperto, tendrá que empezar a entender la policía de Estados Unidos y la Guardia Nacional cómo contener esto. A lo mejor les mandamos aquí unos granaderos desempleados, porque según entiendo ya no existe el cuerpo de granaderos aquí. Oficiales de concertación de la Universidad Nacional, también podría ser. Negociadores de la UNAM, ¿no? Pero yo creo que no fueron, yo creo que fue un show, yo creo que sí se jugó con las pasiones, pero sí había un control. Yo creo que había un control, había que hacer una demostración de fuerza, de un último espectáculo antes de irse, pero yo creo que estaba programado hasta dónde iba a llegar, cuál era el final, y que no se podía rebasar un cierto umbral. El propio Trump lo sabía. No es más pasional la política populista que la política liberal, en realidad. No lo es. Yo creo que la política liberal también siempre llamó a las pasiones, siempre llamó al final a la moderación. Es que decías, la diferencia son los modales, ¿no? Es un poco de esto que viene del siglo XIX, de los caballeros liberales, las pasiones siempre revestidas de modales, pero en realidad siempre detrás de las acciones. Bueno, sí, digamos, el punto de quiebre podría ser en algún otro momento histórico, a principios del siglo XIX, la democracia estadounidense, la primera campaña de masas, ¿no? En donde efectivamente pues, se empieza a ver que las pasiones del pueblo están mucho más desatadas que cuando había unos pocos electores, ¿no? Sin duda que a mayor cantidad, pues había que bajar también el nivel, porque la suposición justamente de la teoría de la propaganda es que mientras más masivo es el electorado o el público al que hay que llegar, hay que bajar más el nivel. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser más sencillo para que lo entienda mayor cantidad de gente, y además está suponiendo que es gente con mucho menor preparación, ¿no? A diferencia de una política aristocrática como la que todavía presentan los autores del Federalista, ¿no? Así es. Querido Jorge, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho que hayas venido a De Buena Fe. Te agradezco mucho, Gibran, mucho éxito a tu programa, otra vez un gran saludo a tu público, y pues estoy pendiente de ti como siempre.